curado de una enfermedad mortal. Isaías 53, verso 5, hace una declaración extraordinaria sobre cómo Dios proveyó la sanidad para una enfermedad mortal. Dice Isaías 53, verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa enfermedad mortal se llama pecado. He escuchado muchos ministros decir que no es necesario hablar tanto de que debemos renunciar al pecado. Sin embargo, si le quitamos el mensaje del pecado, en vana fue la cruz. Dios mandó a su Hijo en semejanza de pecado para condenar, para meter preso al pecado en la carne. Eso nos enseña a nosotros que hay una herida que cada vez se agrava más sobre la vida de los hombres, llamada pecado. El pecado deshumaniza a la persona. El pecado le quita la sensibilidad al ser humano. El pecado impide que el hombre acceda hacia los recursos de Dios. Nosotros como seres humanos estamos llamados a ser libres del pecado. Este verso bíblico nos enseña que el pecado es una rebelión, que el pecado fue quien traspasó las manos de Cristo, que el pecado fue quien hirió su costado. Y hoy Dios nos manda un mensaje para que nosotros podamos abrir los ojos y entender que el pecado es una enfermedad mortal que necesita ser sanada. No por la capacidad del hombre, porque no hay medicina que pueda sanar el pecado. No hay método humano que pueda sanar el pecado. Hay una sola cura para el pecado, se llama Cristo. Y creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae estas palabras y dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Te escucho eso? Cuando usted entra a una carne en el proceso del molino para triturarla, esa carne pasa por un proceso y es una prensa, la tritura. Dice que eso fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús cuando Él vino a la tierra a morir por nosotros. Cada latigazo estaba triturando su carne. Derramó toda su sangre en la tierra, porque la Biblia enseña que cuando fue tocado en su costado con una lanza, solo salió un poco de sangre y agua. La había derramado toda. Ahí fue molido por nuestros pecados. Hoy en día necesitamos renunciar a esa vida del pecado. Por eso la Biblia enseña, y el mismo Jesús hablando dijo que el que ama esta vida la va a perder, pero el que pierda esta vida por causa de Cristo la va a ganar. Perder esta vida por causa de Cristo es renunciar a los placeres de esta tierra y vivir de acuerdo a la vida que Cristo vivió. Porque el pecado está de continuo en crecimiento, es un proceso cancerígeno. Así como el cáncer se propaga, así como el cáncer crece, así es la vida del hombre que vive en el pecado. El pecado no tiene fin. El pecado es aquella cosa que cada día más el hombre hundido en el pecado, hundido en el lodo, produce más y más sin saciarse la sed de pecar. Hoy yo quiero motivarte a renunciar a la vida del pecado, porque Cristo proveyó la salida. Dice que por sus llagas, por sus dolores, por sus latigazos, por los clavos que fueron traspasados, por la lanza que traspasó su costado, por ese sacrificio fuimos nosotros curados. Hoy Dios quiere que tú te aferres a esa bendición de vivir libre del pecado. El pecado es malo, mas Cristo vino a proveerte la salida a través de su sacrificio. Dios te bendiga, Dios te guarde
tu hermano Aneuri Castillo.